presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día, un saludo muy especial a nuestros escuchas de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Un saludo especialísimo a nuestro director general, el doctor José Gregorio Hernández. Hoy tenemos un programa académico bien teso, como decimos en la costa a veces o en Bucaramanga. Se trata de la crisis del gas, de la crisis de la transición energética en Colombia. Pero más que hablar en negativo de crisis, yo quiero plantear aquí soluciones y apuntalar a la buena voluntad de las partes. Siempre ese es nuestro interés en este programa de La Voz del Derecho. Pero para ello tenemos a un invitado de primer nivel, una autoridad en materia de gas, especialmente en materia de minas, en materia de energía. Se trata del doctor Amílcar Acosta, quien es un economista, un profesor de maestrías en servicios públicos, fue ministro de Minas y Energía, fue presidente del Congreso, ha estado también en el sector privado, en la Cámara de Comercio de La Guajira, ha estudiado economía en Antioquia, ha sido concejal, ha estado en diferentes cargos que le han permitido una experiencia. Y hoy vamos a hablar de un libro crítico sobre el tema del gas domiciliario. Bienvenido, doctor Amílcar. Muchas gracias, Edgar. Todos estos temas que tú planteas son temas de palpitante actualidad y que ameritan un análisis objetivo, concienzudo, para ver de qué manera el país se puede encauzar hacia la transición energética, que es lo que se está imponiendo en el mundo y Colombia no es la excepción. De manera pues que este es un tema que es del interés general en el país. Sí. Una pregunta aquí es muy importante. ¿Cómo está el tema del gas en esta imposición de la transición energética que ha planteado el gobierno actual? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el gas es considerado como el energético de la transición. ¿Y por qué es considerado el energético de la transición? Porque no obstante que el gas, al igual que el petróleo y sus derivados y el carbón, es un combustible de origen fósil y en consecuencia es contaminante, emite gases de efecto invernadero. Sin embargo, sus emisiones son mucho menores que los combustibles líquidos. Y por lo tanto, como estamos hablando de una transición que tiene que darse de una manera gradual y progresiva, no vamos a poder de la noche a la mañana renunciar al uso de esos combustibles. De manera que de lo que se trata es de ir sustituyéndolo, reemplazándolos, y en ese sentido, dado que, como ya te decía, las emisiones del gas son menores que la gasolina o que el diésel, un paso importante que yo creo que de esa manera Colombia se adelantó a la transición energética, es como en Colombia desde los años 90 se ha venido en un proceso de conversión a gas de muchos vehículos. Tenemos en este momento aproximadamente 700.000 vehículos convertidos a gas en el país, que dejaron de consumir gasolina altamente contaminante para consumir gas natural que contamina menos. Ok, yo no puedo dejar pasar y comentarle a la audiencia un libro que el doctor Amílcar escribió, que se llama La historia no contada del gas natural de Colombia. Quiero que le diga a nuestra audiencia, allá nos están escuchando en La Guajira, en la costa, en los llanos,
en Boyacá, en los Santanderes, en el oriente, en Antioquia, nos están escuchando. Quiero que le diga a esa audiencia lo impactante o que nos diga en resumen esa píldora de la historia no contada del gas natural en Colombia. Emil. Sí, cuando yo hablo de una historia no contada del gas natural en Colombia, me estoy refiriendo a una trayectoria de 60 años desde que Colombia empezó a utilizar el gas natural. Inicialmente empezó... O sea, la década del 70 más o menos. Sí, década del 60. Del 60. Exactamente en los campos que se habían establecido sus desarrollos en el departamento del Magdalena y el departamento de Bolívar especialmente. Allá se dieron unos hallazgos muy importantes de petróleo en el Difícil, en el Sicuco, entre otros. Y claro, donde quiera hay petróleo, hay gas natural. Ese gas es el que se denomina gas natural asociado, que se diferencia del gas libre, como el de La Guajira, en donde en esos yacimientos de Chuchupa, Ballena y Riohacha, en mi departamento, solamente hay gas, ahí no hay petróleo. Sí. Pero en cambio, en estos que te mencionaba, el Difícil, Sicuco, Payoa, Provincia, en todos ellos eran campos petroleros, pero que al extraer el petróleo se libera el gas. Ahí comenzó la utilización del gas natural en Colombia. Y hay un hito muy importante, tal vez el más importante de todos, fue el gran descubrimiento que se hizo en el departamento de La Guajira de unos grandes yacimientos costa afuera, que fueron los campos de Ballena, Chuchupa y Riohacha. En un momento dado, esos campos le suministraron a Colombia hasta el 80% del gas natural que se consumía. Posteriormente hubo otros hallazgos muy importantes, como fue en el Piedemonte Llanero, pero inicialmente fue el campo de Cusiana, Cupiagua y Volcaneras, y de esa manera se pudo extender el consumo del gas natural a todo el país. Y ahí jugó un papel protagónico, tú lo conociste, como fue Guillermo Perry. Sí. Guillermo Perry Rubio, muy visionario, siendo ministro, planteó la política de... Y nuestro presidente era en esa época Ernesto Samper Pizano. Ha estado aquí en nuestro programa. Claro, él planteó la política del gas para el cambio. Sí. Y el gas para el cambio consistía básicamente en masificar el uso del gas natural en Colombia. Claro. Pero para poderlo masificar era indispensable traer el gas desde La Guajira, que era donde habían las mayores reservas, y conectarla con el centro del país. Así fue como se construyó el gasoducto que va desde Ballenas en La Guajira hasta Barranca Bermeja. Y de esta manera se esparció por todo el país este servicio. Pero mira, otro hito importante que me salté antes de Perry, y fue que Colombia en el año 1975, siendo presidente Alfonso López Michelsen, Polo López. Claro, Colombia perdió la autosuficiencia petrolera y tuvimos que pasamos de ser exportadores a ser importadores de crudo durante 10 años, 1975-1985. Pero hubo una feliz coincidencia y fue que por esos mismos años fue que se produjo el descubrimiento de estos yacimientos de gas en La Guajira. En aquel entonces era presidente de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, Francisco Villarreal. Y él acuñó una frase muy ingeniosa. Él dijo, no tenemos naranjas, o sea, petróleo, pero tenemos limones. Y esa afirmación, detrás de ella había un propósito, y era entrar a sustituir el consumo de derivados del petróleo, como era el fuel oil,
el ACPM en las plantas de generación de energía en la costa por gas natural. Y fue así como se sustituyó el consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo que escaseaba, que teníamos que importar, por gas natural que teníamos en abundancia. Qué bueno. Y esto permitió liberar las cantidades de diésel, de ACPM que se consumía en las térmicas para exportarlo. Y fue tan exitosa esa estrategia que las exportaciones de fuel oil se convirtieron en el segundo renglón en importancia de nuestras exportaciones después del café. Estos son varios de los hitos que marcan la importancia del gas natural en Colombia. Eso es importante. Ya que habla de limones, Willy Colón dice que cuando te caen limones del cielo aprende a hacer limonada. Entonces, ¿cómo está hoy en día? ¿Y por qué estamos hablando de crisis, especialmente en esa transición energética? Bueno, ¿Cómo está esa abundancia, pues, para manifestarla? Se habla de esta crisis en la que estamos en razón de que Colombia, durante los últimos 45 años, nunca había requerido importar gas natural para satisfacer la que se denomina demanda esencial. ¿Cuál es esa demanda esencial? Es el consumo domiciliario, es el que consume la industria, la que consume el comercio y hasta el gas vehicular. Nosotros efectivamente sí habíamos venido importando gas desde el año 2017, pero solo para la generación de energía. El parque térmico de generación, un 80% del combustible que utiliza para generar energía es gas natural. Y el país no tiene ni ha tenido la capacidad de producir el suficiente volumen de gas para satisfacer el consumo de las térmicas sin sacrificar la demanda esencial. Pero, repito, nunca habíamos tenido que importar gas al país para satisfacer esa demanda esencial. ¿Por qué estamos importándolo? A partir del 1 de diciembre del año anterior recibimos el primer despacho de gas natural importado, 40 millones de pies cúbicos diarios. A través ¿De dónde venía? De Estados Unidos. Y también el otro país de donde lo importamos es Trinidad y Tobago. Y para hacer esas importaciones, por fortuna, en su momento, siendo yo ministro, dimos las condiciones para que los privados montaran una planta regasificadora que está ubicada en la bahía de Cartagena. Que es la Sociedad Portuaria del Callao, la SPEC, y que tenía una capacidad de importar 400 millones de pies cúbicos diarios, pero recientemente hicieron una expansión de tal manera que hoy están en capacidad de importar 450 millones de pies cúbicos diarios, 400 que requiere el parque térmico de generación, y los 40 millones que se están importando de pies cúbicos está aprovechando esa capacidad adicional que en estos momentos tiene. ¿Y por qué pasamos de ser autosuficientes a tener que importar gas para satisfacer la demanda esencial? Porque en los últimos 15 años, en ese sentido, pues hay que ser claros de que la escasez que se está dando de gas natural en el país no se le puede atribuir ni es responsabilidad de este gobierno. Pues en los últimos 15 años, las reservas de gas natural en el país han bajado un 50%. Y mientras baja la demanda, las reservas, obviamente baja también la producción. Nosotros hemos pasado de una producción hace 2 años por encima de 1.000 millones de pies cúbicos diarios a una producción que está por debajo de los 900
millones de pies cúbicos diarios. Entonces, hemos pasado de un escenario de abundancia de gas a un escenario de escasez de gas. Y esa escasez es la que nos obliga a importarlo, porque al tiempo que está bajando la producción, está aumentando el consumo. Y como ya te decía, si el gas natural es el energético de la transición, está creciendo y va a crecer todavía más el consumo de gas natural. Entonces, lógicamente, ahí hay un descalce entre la oferta y la demanda, y ese bache que hay allí entre oferta y demanda es lo que nos toca importar, de tal manera que hacia los próximos 2 o 3 años las importaciones van a ser mayores. Hoy estamos importando 40 millones de pies cúbicos diarios, pero yo estimo que antes de finalizar el año estaremos importando alrededor de 70 millones de pies cúbicos diarios. Una pregunta elemental que se la hará al ciudadano. Uno sabe que el agua se transporta incluso en tubo, en agua en bloque. El gas, ¿cómo se importa? ¿Cómo es la parte física del gas? Bien interesante tu pregunta, porque esto le da claridad a los que están viendo este programa. Para importar el gas, el país que lo produce y lo exporta, en este caso Estados Unidos o Trinidad y Tobago, que son estos mayores proveedores, allí ellos tienen instaladas unas plantas de licuefacción de gas. Forma líquida llega. Es decir, esas plantas transforman el gas en líquido. En estado líquido se transporta. Por eso se habla de metros cúbicos. Correcto. Y se transporta a través de unos barcos, se llaman así metaneros, por el gas metano. Sí. Y ese barco viene hasta Cartagena. Allí, en Cartagena, entonces está una planta regasificadora, que es la que pasa nuevamente el gas que se había licuado, se pasa nuevamente a gas, al estado gaseoso, y una vez que pasa al estado gaseoso, entonces se transporta a través de tubería, que son gasoductos. En la costa está Promigas, que es la que opera el gasoducto en toda la costa, y en el interior del país está TGI, que es una empresa del Grupo Energía Bogotá. ¿Y Vanti qué es eso? Vanti es un comercializador de gas natural. Bueno, hablemos, y una última pregunta porque el tiempo es oro. Hablemos ya del gas domiciliario, ya ese rubro como tal, porque para el programa de Derecho Urbano Inmobiliario es de sumo interés. Claro. Aquí el presidente Ernesto Samper, hablando de la ley novena del 89, creador de la reforma urbana, que después surgió la ley 388 del 97, en la cual se hace el ordenamiento territorial. Lo fundamental, y después de la ley 142 del 94, lo fundamental son los servicios públicos domiciliarios. Agua, energía y gas también. Claro. Entonces, la pregunta, Amílcar, es esto, ¿cómo está ese, ya hablando lo de negocio, que no se debiera hacer, hablar así porque es un servicio social, ¿cómo está ese negocio y esa regulación del gas domiciliario per se? Bueno, el gas domiciliario en Colombia, como ya te decía, a partir de la política del gas para el cambio de Perry, se ha extendido a todo el país. Tenemos una cobertura que supera el 80%. Tenemos aproximadamente unos 12 millones de hogares que están conectados al gas domiciliario. Hasta ahora ha sido el servicio más barato que hemos tenido. Desafortunadamente, ahora que empezamos a importarlo, pues se está encareciendo. ¿Pero hay algunos yacimientos vistos? No hay. Te termino con esto. En este momento, a raíz de las importaciones, el precio ha subido en el interior del país entre el 20 y el 36%. Es decir, que ha habido un incremento muy importante que estás empezándolo a sentir ya en las facturas que están llegando del mes de febrero. Ya ahí se refleja ese incremento. Ahora, tu otra pregunta es sobre el tema del rubro específico como gas, así como la ley 142 permite que se creen empresas, intermediarios, comercializadores de servicios públicos de venta de agua,
incluso para el tema de vertimientos, también ya hay empresas. ¿Cómo es el tema del servicio domiciliario? Si un empresario mediano, digámoslo, puede también intervenir en ese... Bueno, el gas domiciliario es un servicio público, como lo es la energía, como es el GLP. Todos estos son servicios que están regulados por la Ley 142 de 1994 y en el caso específico de los energéticos, la regulación está en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Esa comisión es la que determina y fija las tarifas que debe pagar el usuario final. Y son los que expiden en general la regulación. Expedida la resolución, cualquier agente privado puede participar, porque un cambio fundamental que se dio a partir de la Constitución de 1991 en su artículo 365 es que se dio una apertura al sector privado. Hasta 1991 los servicios públicos solo lo podían prestar el Estado. Entonces, en esa Constitución, en ese artículo quedó establecido que obviamente quien tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios públicos sigue siendo el Estado. Pero que su prestación la puede hacer el Estado, empresas privadas o también comunidades organizadas. De manera que hay una gran apertura a la inversión y a los inversionistas privados en la prestación de este servicio. Perfecto. Bueno, doctor Amílcar, agradecemos su intervención y queda invitado porque una de las propuestas que hay también en boga, aunque está difícil que le aprueben a este gobierno unas reformas sociales que además son necesarias, y en esas está la reforma de los servicios públicos domiciliarios, que también hay que replantear los temas de gas. Pero ya más adelante haremos un nuevo programa aquí en La Voz del Derecho, porque es un programa bien interesante. Y a la audiencia que nos está escuchando, por ahí me han escrito ya lo interesante que es esta intervención del doctor Amílcar Acosta. Agradecemos mucho. Edgar, esa es una asignatura que nos quedó pendiente, y digo nos quedó porque a estas alturas ya con el gobierno, con el sol a sus espaldas, no veo viable que el Congreso tramite una ley tan importante como es la reforma de la ley de servicios públicos, pero indudablemente que eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo así sea con el movimiento de las masas, como se dice. Bueno, agradecemos a nuestro director del Control Master, el ingeniero Luis Daza. Nuevamente reiterarle la gratitud por su intervención y lo vamos a invitar a un foro que La Voz del Derecho está auspiciando sobre tema de reforma de servicios públicos con una gente con unas personas expertas en estos temas, unos superintendentes que usted también los conoce y vamos a requerir de la autoridad en estas ciencias. A ustedes mil gracias y hasta un pronto programa. Muchas gracias. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.